Declive del poder espartano. La hegemonía espartana fue clara entre el 403 AC y el 371 AC. Tras la batalla de Leuctra no solamente perdió Esparta dicha hegemonía, sino también la mayor parte de Mesenia y la Liga del Peloponeso, que quedó disuelta. La irrupción de Macedonia en la arena política griega tampoco mejoraría las cosas. En el 330 AC, el rey Agis III atacó a Antípatro, lugarteniente de Alejandro Magno, a la cabeza de una coalición peloponesa, pero fue vencido y muerto en la batalla de Megalópolis. Durante la guerra lamíaca, a la muerte de Alejandro, en el 323 AC, Esparta se hallaba demasiado débil para participar. La debilidad de Esparta permitiría medrar a la Liga Aquea, mientras que las revoluciones de Agis IV y Cleómenes III minaban las instituciones de la ciudad. Este último se enfrentó con algún éxito a los aqueos, pero la intervención macedonia de Antígono III supondría la terrible derrota de Celasia, que condujo a la toma de Esparta. En el 207 AC llegó al trono Nabis, que poco después se convertiría en tirano de Esparta y reiniciaría la guerra contra los aqueos. En el 205 AC Esparta se alió con Roma, modificando de raíz el equilibrio de fuerzas en la región. Los aqueos se apresuraron a firmar también tratados con Roma, enemistada por entonces con Macedonia. En el 197 AC Roma, en alianza con las demás ciudades griegas, se volvió contra Esparta, que se vio obligada a firmar la paz en el 195 AC. Perdió con ello una parte importante de su territorio, el derecho a reclutar periecos, su puerto, Engitión, y casi toda su flota. En el 192 AC la Liga Aquea obligó a Esparta a ingresar en sus filas. Los espartanos se vieron forzados a derruir sus muros, los primeros de su historia, que Nabis había mandado edificar, libertar a los ilotas, abolir la educación específicamente espartana, etc. Se creó una situación de gran inestabilidad social que no se calmaría hasta el 180 AC, cuando quedaron sin efecto las prohibiciones y regresaron los exiliados. Las tensiones con la Liga Aquea, sin embargo, no habían terminado. En el 148 AC, los aqueos atacaron y derrotaron Esparta. Roma intervino, exigiendo que Esparta y Corinto quedaran separadas de la Acaya. Los aqueos, furiosos, retomaron las armas, pero fueron aplastados por Roma en el 146 AC. Esparta se hallaba en teoría en el bando vencedor, pero en la práctica perdió sus ciudades periecas, que formaron por su cuenta la coinonía, alianza, de los lacedemonios. Esparta no era ya más que una ciudad de segundo orden, autónoma pero aislada, muy lejos de su esplendor de antaño. La dominación romana. Durante la dominación romana, ya sin ambiciones militares ni políticas, Esparta se concentró en lo que tenía de más específico: la educación espartana. Esta se endureció, atrayendo a los turistas, ávidos de ritos violentos y extraños. De este modo, los combates rituales que tradicionalmente se habían disputado en el santuario de Artemisa Ortía, bajo la dominación romana pasaron a convertirse en la dimastígosis. Los niños eran flagelados, en ocasiones hasta la muerte. Cicerón lo relata en las Tusculanas, y 34. La multitud que acude al espectáculo es tan numerosa que se hace necesario construir un anfiteatro delante del templo para acogerla. Este espectáculo traerá turistas hasta el siglo IV de nuestra era, como lo testimonia Libanio, Discursos, y 23. Esparta fue saqueada por los érulos en el 267, y definitivamente arrasada por Alábico I, rey de los visigodos, en el 395. Los bizantinos edificarían luego la ciudad de Mistra cerca de las ruinas de la antigua Esparta. En el siglo V AC, los espartanos propiamente dichos, los iguales, representan una pequeña parte de la población global de la ciudad. En el 480 AC, el rey de Marato estima el número de hoplitas movilizables en algo menos de 8.000, Heródoto, Vie, 234. Este número caerá a lo largo del siglo V AC, principalmente a causa del terremoto del 464 AC, que, según Plutarco, Simón, 16, 4, 5, destruyó el gimnasio, matando a toda la feria de Esparta, así como a la revuelta de los ilotas, que supuso 10 años de guerrilla. Así, cuando la batalla de Leuctra, 371 AC, no había más que 1.200 hoplitas movilizables, de los cuales 400 murieron durante el combate. El número de los periecos era superior al de los iguales. Se puede estimar que había unas 100 aglomeraciones de periecos, pues dice Estrabón que Esparta era conocida como la ciudad de las 100 villas. Los ilotas, o siervos, pueden calcularse entre 150.000 y 200.000. De acuerdo con Tucídides, se trataba del grupo servil más numeroso de Grecia.
Ciudadanos. Los únicos que poseían derechos políticos eran los espartanos propiamente dichos, llamados astoi o ciudadanos, término más aristocrático que el de polites, habitual en otras ciudades griegas. También se les conocía como amoioi, pares o iguales. Estos eran los guerreros conquistadores, descendientes de los dorios y nacidos en la misma Esparta. Conformaban una minoría privilegiada, pues al momento de nacer recibían una parcela de tierra junto con unos ilotas, que conservaban toda su vida. Los historiadores también usan el término latino de tresantes, los temblorosos. Según Heródoto, Jenofonte, Plutarco y Tucídides, a los tresantes se les sometía toda clase de desprecios y vejaciones. Obligación de pagar el impuesto de soltería, expulsión de los equipos de pelota, de los coros, de las comidas en común, etc. Su estado de marginación era casi tan absoluto como el de los ilotas, con la excepción de que ellos sí podían acceder a los lugares públicos, siempre en los últimos puestos, y que les estaba permitido redimir su deshonra mediante actos de valor en la guerra. Un auténtico espartano debía ser hijo de padres espartanos, haber recibido la educación espartana, hacer sus comidas junto a los demás ciudadanos en los comedores públicos y poseer una propiedad suficiente como para permitirle sufragar los gastos de su ciudadanía. Conformaban una minoría privilegiada que poseía las tierras, ocupaba los cargos públicos en forma exclusiva y concentraba el poder militar. Los trabajos manuales y de la tierra eran considerados tareas denigrantes para ellos. El nombre de amoioi, iguales, es testimonio, según Tucídides, del hecho de que en Esparta se ha instaurado la máxima igualdad entre el estilo de vida de los acomodados y el de la masa. Todos llevan una vida en común y austera. Los no ciudadanos, periecos e ilotas. Los periecos, habitantes de la periferia, eran descendientes de los miembros de las comunidades campesinas sometidas sin utilizar la fuerza. Son mantenidos al margen del cuerpo cívico por la reforma de Licurgo, que les niega cualquier derecho político. Aunque libres, jamás participan en las decisiones. Poseen el monopolio del comercio y comparten el de la industria y la artesanía con los ilotas. Entre los periecos hay también campesinos, reducidos a cultivar los terrenos menos productivos. Gozaban de ciertos derechos, como poseer bienes o casarse, pero no podían participar en el gobierno de la ciudad. Los ilotas son los campesinos de Esparta. Eran descendientes de las comunidades campesinas sometidas a la fuerza por los dirigentes. Su estatus se crea con la reforma de Licurgo. No son estrictamente esclavos, sino siervos. Pertenecen al Estado, están adscritos a la propiedad que cultivan, no se los podía comerciar, pueden casarse y tener hijos y se quedan con los frutos de su trabajo una vez deducida la renta que corresponde al titular de la hacienda. De modo excepcional, los ilotas podían ser reclutados para el ejército y liberados luego. Mucho más numerosos que los ciudadanos, la reforma de Licurgo les dejó por completo al margen de la vida social. Los iguales, que temían su rebelión, les declaraban solemnemente la guerra cada año, les humillaban y aterrorizaban.